RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Hay varias noticias, profe, que tienen que ver con el sector minero energético de las últimas horas que hemos venido comentando. Está todo el riesgo que se está alertando sobre Hidroituango y que no entre en operación en el momento en que se estaba esperando y toda la expectativa que hay. Hablábamos también de la situación de la regasificadora y la licitación sobre la regasificadora. Se me iba trabando la lengua, profe, pero a usted le suena mejor. Así es, la regasificadora del Pacífico, que fue declarada desierta la asignación por la Unidad de Planeación Mineroenergética. Ese es otro punto muy importante porque eso le daba sustento a la seguridad en la provisión de gas, sobre todo para la generación de energía y para la industria y hogares en Colombia. Hay un anuncio importante también del Ministerio de Minas y Energía a propósito de la transformación energética y de cómo se está ampliando el uso de energías renovables en el país. En esa materia hay novedades y bueno, para todos estos temas hemos llamado al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Gracias por atendernos, ministro. Buenos días. Yolanda, muy buenos días, un saludo especial para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Hablemos inicialmente de las energías renovables, ministro, que creemos pues es una noticia positiva, ir pasando de las energías que contaminan más a las energías que son más sostenibles, que son más amigables con el medio ambiente. ¿Cómo vamos y cuál es la noticia que tenemos hoy en el sentido de que son muchas más las familias colombianas que van a tener acceso a esas energías renovables? ¿Por qué vía, ministro? Así es, Yolanda, la gran noticia que le estamos dando al país hoy es que ayer adjudicamos exitosamente una nueva subasta de energías renovables no convencionales. Logramos adjudicar 11 granjas a gran escala con cerca de 800 megavatios de capacidad instalada, y esto quiere decir que con los proyectos de energía renovable que se adjudicaron en las dos subastas que hicimos en el 19, más esta subasta que hicimos el día de ayer, ya hemos logrado multiplicar por 100 veces la capacidad instalada de estas fuentes de energía renovable no convencional. Y algo muy importante, Yolanda, que ocurrió en el día de ayer, y es que también logramos el objetivo de que llegaran nuevos jugadores al mercado energético nacional para tener mucha más competencia. Llegó, por ejemplo, EDF, que es la empresa de energía eléctrica más grande de Francia, llegó una empresa del Reino Unido que es TW Solar, llegaron dos españolas, llegó una canadiense que es Canadian Solar, que ya había entrado al sector a través de una subasta de almacenamiento de energía a gran escala, y pues por supuesto también estuvieron presentes grandes generadores colombianos, como es el caso de Enel, el caso de Telcia, el caso de EPM y el caso de la generadora de Urrá. Entonces estamos muy contentos con este resultado, y además de llevarle nueva energía a nuevos departamentos que no contaban con granjas solares, como es el caso del Magdalena, el caso de Cundinamarca, el caso de Caldas, y esto ya nos permite decir que habíamos arrancado con una base muy baja. En el 2018 había solamente dos proyectos que representaban el 0.2% de la matriz de generación eléctrica, y vamos a dejar cerca del 15% de participación cuando salgamos del gobierno. Y en términos precisos, ¿cómo está la matriz eléctrica energética nuestra hoy en día? ¿Cuánto petróleo, cuánto carbón, cuánto gas? María Elvira, buenos días. En este momento la matriz colombiana depende altamente de las fuentes hidroeléctricas. Tenemos cerca de 3/4 partes de la matriz a base de grandes hidroeléctricas, y el resto, el 25% restante, está dividido entre gas natural en su gran mayoría y carbón. Y pues la contribución de las energías limpias en este momento asciende a cerca del 2-3%, ya hemos multiplicado más de 15 veces lo que teníamos en el año 2018. Señor ministro, ahora, con esta oferta de energía que comenzará a llegar, me imagino yo, en el 2022, 2023, ¿se elimina el riesgo de que no haya energía suficiente por la demora eventual que pueda tener Hidroituango? Jorge, muy buena pregunta. En este momento, inclusive antes de esta subasta, no teníamos absolutamente ninguna preocupación con un riesgo de desabastecimiento ni para el año 21-22, ni 22-23, ni 23-24. ¿Por qué? Porque en el año 19 hicimos una subasta del cargo por confiabilidad, que es la subasta que le da la energía en firme al país. La energía en firme quiere decir la energía que está disponible independientemente de la situación hidrológica. Como le respondí ahora, María Elvira, como tenemos tanta dependencia en las fuentes hídricas, cuando hay fenómenos como el fenómeno del Niño o extensión, digamos, de la temporada de sequía en el país, pues eso pone
en aprieto los embalses, pero esa energía en firme se calcula teniendo en cuenta esos factores hidrológicos. Y esa subasta del 19 la hicimos en el mes de febrero, después de la contingencia de Ituango que ocurrió en abril del 2018, antes de que llegara este gobierno. Hicimos esa subasta previendo que el proyecto pudiera tener retrasos adicionales, porque en ese momento ni siquiera se había entrado a la casa de máquinas y había mucha incertidumbre con respecto a las obras civiles. Entonces, por ese lado hay tranquilidad. Obviamente esta subasta del día de ayer pues trae más energía, justamente para el año 23, que es cuando arrancan las obligaciones, cerca de 800 megavatios, que pues ahí la comparación es las dos primeras turbinas de Hidroituango suman cerca de 600 megavatios. Entonces, obviamente esto es más energía para el mercado colombiano, lo cual obviamente nos parece también muy satisfactorio. Bueno, dice con total claridad el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, que no hay ningún riesgo de desabastecimiento si se presenta algún retraso en la entrada en operación de Hidroituango. Desde Medellín, Juan Carlos Higuita tiene pregunta para el ministro. Ministro, se ha hablado y ayer hubo reunión entre EPM y los constructores de Hidroituango. Allí no hubo ningún tipo de acuerdo para cesión de contratos y el alcalde dice que habrá nueva licitación y eso, según los expertos, podría generar esos retrasos. ¿Cuál es la posición del gobierno nacional? ¿Y qué ha insistido el gobierno nacional precisamente en la materia, sabiendo que un nuevo proceso licitatorio podría llevar a también retrasos de la entrada en operación y la no generación de energía en el 2022? Juan Carlos, la posición del gobierno nacional y el presidente ha sido bastante clara en esto. Nosotros hemos trabajado desde el inicio del gobierno porque el proyecto tenga continuidad de manera permanente, que no haya absolutamente ningún retraso en las obras civiles. Y eso es lo que pues esperamos nosotros y eso es lo que hemos venido haciendo y acompañando con visitas incluso de seguimiento de manera presencial al proyecto por parte del presidente de la República, por lo menos en 3 oportunidades. Yo he estado en Ituango seguramente más de una docena de veces y ese sigue siendo el interés prioritario. Además, este proyecto, como lo hemos dicho, es de interés nacional por su tamaño y además tiene unas obligaciones de energía en firme para el año 2022, por eso el interés que hay de que entre la primera turbina en junio y una segunda en noviembre. Entonces, queremos que eso se dé así. Obviamente, pues es un proyecto que beneficia a todos los colombianos porque traería energía adicional y así no tengamos en este momento un riesgo de desabastecimiento, pues tener esa energía de Ituango garantiza mejores precios para todos los colombianos. Y, por supuesto, pues el proyecto tiene que terminarse en tiempos regulatorios y eso es a lo que le está apuntando la empresa y a lo que le hemos apuntado desde el inicio del gobierno. Ministro, ¿es partidario el gobierno nacional entonces de que no se sustituya al contratista como lo ha anunciado en medios de comunicación EPM, quien está a cargo de la construcción del proyecto? Es decir, que se mantenga el consorcio construcción. Jorge, nuestro principal objetivo es que el proyecto no sufra absolutamente ningún retraso. Mal haría yo en entrar en disputas que son temas contractuales entre empresas privadas y una empresa de servicios públicos. Lo que el gobierno sí tiene muy claro es que el interés nacional es que el proyecto no tenga absolutamente ningún retraso. Ahora, ministro, también en esa carta que le dirigió ayer el consorcio Hidroituango, el consorcio propietario de la represa a EPM, señala que hay unos sobrecostos en los que ya se incurrió por más de 400 millones de dólares y que debe ser responsable EPM por esos sobrecostos. ¿El gobierno nacional ha pensado en utilizar, digamos, las responsabilidades, la autoridad de vigilancia y control que tiene sobre las empresas de servicios públicos para meterse, digamos, en este asunto, para meterse precisamente, por ejemplo, a declarar la vigilancia de EPM, a buscar de alguna manera la intervención de EPM para resolver esta disputa entre la constructora y la dueña del proyecto? El proyecto es responsabilidad de la empresa, Jorge, y pues en temas de costos o sobrecostos también hay unos seguros, que es lo que hemos dicho siempre también, si hay algún siniestro que se debe reconocer. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pues hace vigilancia no solamente de EPM, sino de todas las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en el país y que seguramente ha venido haciendo un seguimiento muy detallado de lo que ocurre en esta empresa, como lo hace con todas las empresas que son de carácter de servicio público.
Bueno, pasamos a otro tema que nos interesa también, señor ministro, y María Elvira Samper le plantea la primera inquietud sobre lo que pasó con la licitación de la regasificadora. Sí, ministro, ¿qué implicaciones tiene el que se hubiera declarado desierta la licitación habiendo retirado 7 proponentes como por lo menos los pliegos? ¿Qué implicaciones tiene eso y qué explicación podría tener que a pesar de que hubo, digamos, gente que en teoría iba a hacer propuestas, finalmente no las hizo? Bueno, María Elvira, pues lo que nos ha manifestado las empresas es preocupaciones con algunos aspectos regulatorios referentes a la remuneración tanto del gasoducto como de la planta de regasificación en el evento de que puedan haber suspensiones temporales de las obras por diferentes razones. Es algo que pues vamos a analizar internamente y mirar si podemos hacer algún tipo de modificación protegiendo también siempre obviamente a los usuarios que se ajuste a la bancabilidad del proyecto. Sigue habiendo mucho interés, tenemos ya digamos como los puntos muy concretos que tenemos que revisar y la idea sería poder volver a relanzar la subasta para la planta de regasificación en los próximos meses. Implicaciones, pues obviamente nos deja una preocupación, pero esta es una de varias estrategias que hemos adelantado desde el gobierno nacional para garantizar el suministro de gas natural en el mediano plazo. Las otras es haber reactivado la asignación de nuevos contratos de exploración y producción desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sobre todo en cuencas que tienen un potencial gasífero. Ahí tenemos que recordar que pues parte de la gran preocupación que teníamos con las reservas era que cuando llegamos en agosto del año 2018, el país lleva más de 5 años sin adjudicar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, tanto de crudo como de gas. Y en lo que va corrido este gobierno ya hemos adjudicado 39 contratos, cerca de 10 de ellos en áreas con una perspectiva muy grande en materia de gas, sobre todo en las cuencas costa afuera del Caribe, y tenemos una nueva ronda Colombia con la Agencia de Hidrocarburos, la ronda Colombia 2021, donde estaremos adjudicando nuevas áreas en el mes de diciembre, y pues ahí yo tengo mucho optimismo de que vamos a tener una noticia muy importante en cuanto a nuevos contratos adjudicados en esa subasta. Parece, ministro, que hubieran casi que saboteado esa subasta de la regasificadora porque no se presentó ninguno de los que habían consultado los pliegos. ¿Usted cree que esto es porque no existe un tubo ni la garantía de que se vaya a construir que lleve el gas desde Buenaventura hasta Jumbo en el centro del país? ¿Va a hacer algo el gobierno, es decir, ofrecer que va a construir ese tubo y que va a asumir ese riesgo de construir el tubo? El tema de la construcción del tubo, Jorge, efectivamente, pues es una de las preocupaciones que tienen las empresas. Eso hacía parte de la licitación. La licitación incluía tanto el tubo, que es de cerca de 100 kilómetros desde Buenaventura hasta Jumbo, y la planta de regasificación. Y pues parte de la preocupación tiene que ver con posibles retrasos en la construcción del tubo. Yo no hablaría de saboteo. Obviamente la planta de regasificación es un tema que ha sido sensible en el sector por diferentes razones. Hay personas que decían que pues el costo del gas natural licuado era alto. Lo que nosotros vemos y seguimos viendo con los análisis que hace la unidad de planeación energética es que hoy llevar el gas desde los diferentes puntos de suministro que están en Guajira y en el departamento del Casanare hacia el suroccidente del país resulta bastante costoso, y un gas natural licuado puede competirle perfectamente con reducción a los precios que hoy se obtienen, además de darle mayor confiabilidad al sistema, garantizar otra fuente de suministro. Entonces seguimos apostándole a más gas doméstico, Ministro, pero creemos que la planta de regasificación sigue siendo una alternativa muy válida para el país. Claro, pero si las empresas no se presentaron porque no hay tubo que saque el gas, cuando se reabra la licitación, ¿va a haber tubo? Porque si no, llegamos a las mismas. No, pero no es que no se presentaron porque no hay tubo. El tubo hace parte de la licitación. Es uno de los componentes que se está sacando a licitación. La preocupación de ellos es desde el punto de vista regulatorio, de cómo es la remuneración de la construcción del tubo y en caso de que haya suspensión en la fue el tubo. En la nueva licitación, se va a pagar más por el tubo. Más que pagar más, es ver cómo se remunera en caso de que haya suspensión de las obras por diferentes razones. Por ejemplo, es algún tipo de retraso con respecto a las consultas previas o al licenciamiento ambiental. Ahí radica la preocupación que ellos tienen.
Bueno, pues quedamos pendientes de la licitación a ver Sí. si esta vez se presentan y se logra también, porque aquí en este escenario, ministro, uno diría, lo importante, y vemos que por ahí se está apuntando, es tener diversidad y muchas posibilidades para garantizar la energía al país, ¿no? Exactamente, y por eso, ya que esta es una de varias estrategias, pues también hemos venido adelantando unos proyectos pilotos de yacimientos no convencionales donde también hay un gran potencial de gas, pero pues eso es de carácter investigativo por ahora, pero pues seguimos apuntándole a tener diferentes fuentes, como dice usted, Yolanda, a tener diversidad en el suministro de gas para poder garantizar a los colombianos en el mediano plazo este energético es tan importante. Ministro, pasando al tema de Quebradona, el archivo de la solicitud de licencia ambiental por parte de AngloGold Ashanti, ¿usted cree que esto es un asunto puramente idiosincrático de esa mina que tiene que ver con el proyecto o es un síntoma de que no se puede hacer gran minería industrial con protección del medio ambiente y de las comunidades en Colombia? Yo Jorge, me negaría a creer el segundo punto. Aquí hay un gran potencial para desarrollar proyectos a gran escala de minerales metálicos, que es lo que más se va a demandar en el mundo en los próximos años. Lo ha dicho Goldman Sachs, lo han dicho diferentes entidades como el Banco Mundial. Y tenemos ejemplos en Colombia donde eso se ha permitido y se ha aprobado y ha salido adelante. Un ejemplo es, por ejemplo, la mina de Sillín de Buriticá, que es la mina más grande de oro subterráneo del país. Otro segundo ejemplo que se aprobó recientemente es el caso de Gramalote, que va a ser la mina de oro a cielo abierto más grande del país, también en el departamento de Antioquia, que arranca construcción y montaje en los próximos meses con inversiones de más de un billón de dólares. En este caso, lo que ha dicho la autoridad ambiental, que obviamente es totalmente independiente, es que no tenía la información suficiente para tomar una decisión de fondo. Entonces, pues hay que leer con detenimiento el auto de archivo para entender exactamente dónde está esa información que se requiere complementar por parte de la empresa. Ministro, muchísimas gracias. Que tenga usted buen día. No, Yolanda, a ustedes muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Diego Mesa es el ministro de Minas y Energía, varios temas con él, la subasta de energías renovables, él dice que es importante porque además entraron nuevos jugadores al escenario, si lo podemos decir en esos términos, muchas empresas internacionales que llegan a invertir al país, dice él que se ha incrementado prácticamente en un 100% la capacidad en materia de energías renovables, se va aumentando esas energías renovables, hablamos también de Hidroituango y él es muy claro en decir que no hay ningún riesgo de desabastecimiento si hay retrasos en Hidroituango, pero que la posición del gobierno es que no haya retrasos, es decir, que todo lo que signifique poner en marcha la obra es lo que apoya al gobierno. No dice con claridad si le interesa que se queden los mismos contratistas, pero pareciera, esto ya es interpretación aquí que estamos haciendo, pareciera que el gobierno pareciera pensar que si se mantienen los contratistas es menos traumático. Se garantiza que no haya retrasos en la puesta en marcha de Hidroituango. Dice que habrá nueva licitación para la regasificadora del Pacífico, que fracasó en un primer intento. Allá hay un asunto de plata y de cuánto vale el tubo para sacar el gas, y si no hay tubo, pues no se puede sacar el gas. En todo caso, dice el ministro que están apostando a la diversidad energética para que el país pues tenga garantizado el servicio. Varias noticias con el ministro Diego Mesa, 7:23.